Muy buen día, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que me acompañaran a leer Primera de Pedro. Juntos vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:19 en adelante. Segunda de Pedro 1:19 en adelante, por favor. Leamos juntos. Así dice la santa palabra de nuestro Dios. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Esa es nuestra confianza, que en tanto que abrimos las Escrituras, estamos escuchando al Señor hablar a través de sus siervos que la dejaron por escrito. Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo. Estamos estudiando acerca de la oración, y particularmente el domingo pasado vimos la primera parte del llamado Padre Nuestro. En Mateo 6, versículo 9, Mateo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9, escrito está en la palabra de Dios. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos enseñas a orar. Somos discípulos, tú eres el maestro. Ayúdanos, Señor, a orar, a pedir como conviene, y que sea por tu Santo Espíritu, Señor, que elevemos nuestras oraciones, peticiones, acciones de gracias y súplicas ante tu trono, sabiendo, Señor, que a ti te agrada como ese incienso de olor fragante. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, sálvanos, salva a tu pueblo y edifica la fe de los santos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Empezamos la semana pasada a meditar en el Padre Nuestro, y enfatizamos que las primeras 3 peticiones son peticiones de adoración, son peticiones de exaltación. Acuérdense que Jesucristo está dando un modelo de la oración, y el énfasis en ese modelo, por eso dice, ustedes orarán de esta manera. Por eso está Él poniendo el ejemplo de cuál manera. Y las primeras 3 peticiones, el énfasis fue Dios. ¿Sí?
santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Fueron las tres peticiones iniciales. Santificado sea tu nombre. Yo les decía que esto es como un paraguas que cubre todo lo que sigue en la oración. Santificado sea tu nombre con todo lo que voy a orar o pedir. Santificado sea tu nombre con todo aquello que resulte de la oración que yo haga. Venga tu reino, es que estoy buscando que se haga solo que tu voluntad en todas las cosas que yo pida. Ahora veamos las siguientes tres peticiones que nos enseña nuestro Maestro Jesucristo y les enseñó a sus discípulos. Y en las siguientes tres peticiones hablan de ¿qué? Nuestra provisión, nuestro perdón y nuestra protección. Perdón. Nuestra provisión, nuestro perdón y nuestra protección. Esas son las tres siguientes peticiones en el Padre Nuestro. Dice el versículo 11, hablando de la provisión. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No sé si nos demos cuenta que el énfasis está en el día a día, cuando dice danos hoy. Primeramente enfatiza el día a día. No estamos, o no nos está enseñando que perdón, no nos está enseñando lo que mañana o pasado o el mes entrante, sino hoy. Danos hoy el pan nuestro. Entonces, el pan nuestro implica que ya es algo que el Señor tiene para nosotros. Es nuestro ya. Él ya lo tiene. Ahora, ¿cómo empezamos la oración del Padre Nuestro? Precisamente diciendo Padre Nuestro. Y cuando hablamos de Padre Nuestro, estamos hablando de Dios como aquel que, gracias, como aquel que ve por y tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mis amados, en los asuntos materiales, estando en un cuerpo material que requiere de pan diario para ser sostenido, que requiere de un sustento para la ropa, un sustento para el techo, todas nuestras necesidades requieren una provisión. ¿Y dónde está la fuente de esa provisión? En los cielos. Él ya nos tiene destinados la provisión que recibiremos en el día a día. Él lo sabe todo. Él hará siempre su voluntad. Debemos estar conscientes nosotros, como dice en Primera de Timoteo 6. Vean conmigo, por favor, Primera de Timoteo 6, versículo 6. Primera de Timoteo 6:6. Dice así la palabra del Señor: la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. Cuando va acompañada de
cuando va acompañada de contentamiento. Si tienes un negocio y tienes que tu ingreso en tu negocio es vender producto, y puede ser que un día tengas 100 pesos de ganancia de los productos que vendiste, otro día puede ser que tengas 50 pesos de ganancia y otro día puede ser que tengas 1,000 pesos de ganancia en tu producto que vendiste. Ese es tu trabajo, esa es la fuente de ingreso para ti que Dios tiene preparado. Mi pregunta es, y seamos muy honestos, porque esto es a los ojos de Dios, cuando estamos ante la palabra de Dios, no olvidemos que el Espíritu Santo aplica esta palabra a nuestros corazones, pero yo quisiera que cada uno de nosotros nos contestáramos, pudiendo ganar 2,000 pesos al día en mi negocio, porque ya lo he visto que algún día he ganado 2,000 pesos, ¿me contento cuando gano solo 50 pesos? O sea, ese día le agradezco a Dios de la misma manera que cuando gano 2,000, o solamente de 1,000 para arriba es cuando agradezco a Dios. Solamente de tal cantidad para mí, para arriba, donde yo creo que mi negocio debe producir. Mis amados hermanos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una oración, pero está compuesto de 3 partes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 3 partes, el que es mío, el que me corresponde. Y si te dice, hoy es esto, tenemos una semana ahorita sin refrigerador. Una semana sin refrigerador está difícil. Gracias a Dios ya las piezas se pidieron, pero hemos estado sin refrigerador. Y eso implica que obviamente mi chula se las arregla para darme algo. Y me decía mi chula, ¿está bien contigo esto que me dio anoche de cenar? Y le dije, no. ¿Por qué no? Porque fue puerco en la mañana, puerco a mediodía, puerco el día anterior. Y la verdad es que estoy viejito, le digo, y ya puerco, es mucho puerco. Ahora, inmediatamente me vino a la mente, malagradecido. Hay gente que no se come más que tacos de perro, y eso sin saberlo, porque son los de 1 peso. Mis amados, es fácilmente caer en un descontento de lo que estamos recibiendo. Si tuve 2 tacos de carne de puerco y puedo comer esos 2 tacos de carne de puerco, y tal vez si no me los como con un agradecimiento y contentamiento, voy a tener un problema, no con mi chula, voy a tener un problema con Dios. Mis amados, no menospreciemos el pan nuestro de cada día. Lo que el Señor tenga para ti, recíbelo agradecido y recíbelo contento. ¿Por qué? Porque eres un hombre y una mujer piadosa. Eres un hombre donde la piedad de Dios se ha manifestado en Cristo, y el pan de vida, que es el que vino a alimentar tu vida eterna, y te trajo a vida, es el que realmente tú y yo necesitamos. Todo el alimento material vendrá en cuestión de la perfecta y soberana voluntad de Dios. Voy al texto nuevamente en Timoteo, 1 de Timoteo 6. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Se fijan? La piedad es un medio de ¿qué? Gran ganancia. Gran ganancia. Ahora, ¿se fijan en qué sentido lo está diciendo? No lo está diciendo en lo material, lo está diciendo en lo espiritual. En lo espiritual, el que tiene la piedad de Dios, la misericordia de Dios, es rico, siempre y cuando tenga
Contentamiento. Sigue diciendo en el versículo 7. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que acaba de decir esto Pablo a Timoteo? Porque nada hemos traído al mundo. Nada hemos traído al mundo. Así que nada podemos sacar de él. Nada hemos traído al mundo y tampoco nada podemos sacar de él. Mis amados, esta es la realidad bíblica. Todos nosotros, no nos faltaron los pañales de tela o desechables, pero todos de bebés tuvimos no solamente el pañal o el trapo donde nos acostaron nuestras madres y nada más tenían un trapo, pero también todos nosotros tuvimos una leche que tomamos, si no estuviéramos aquí. La provisión, ya sea del pecho de nuestras madres o del polvo que podían comprar, fue la provisión en ese momento de nuestras vidas de parte de nuestros padres. Y esa provisión la recibió ¿de quién? De Dios, de Dios. Desde que nacemos nuestra provisión está asegurada. Es Dios el que tiene cuidado de nosotros. Ahora, la bondad, la benignidad de Dios es para todos, inclusive para los impíos, para los que ignoran su benignidad. Para aquellos que ignoran, piensan que lo que logran, lo logran con su propio esfuerzo. La verdad es que es la pura gracia de Dios que les ha sido dada también, gracia común. El sol sale sobre justos y sobre injustos. Repito el tema. ¿Tienes contentamiento? ¿Tienes contentamiento? ¿Tienes contentamiento con lo que el Señor está dándote diariamente en el diario vivir? Porque nada hemos traído al mundo, así que nada hemos de sacar de él. Versículo 8. Y si tenemos que comer, y si tenemos con qué cubrirnos, si tenemos que comer, y si tenemos con qué cubrirnos, ¿qué dice? Con eso estaremos contentos. Con eso estaremos contentos. Con el hecho de tener pan en la mesa, aunque sea de puerco, al fin no somos judíos. Sí, pan en la mesa y alimento en la casa. Con eso estaremos contentos. Si tenemos con qué cubrirnos, con una sábana, con un techo, con un cartón. ¿Y qué dice? El énfasis otra vez, ¿cuál es? Contentamiento. Contentamiento, mis amados. Una cosa es, Señor, dame que mi empresa produzca el doble en el próximo semestre. Dame que mi empresa crezca. Y claro, vas a oír por ahí que va a crecer conforme a tu fe te será concedido, porque obviamente va a haber esa clase de hombres perversos que tuercen las escrituras para hacerte ver que conforme a tu fe te será hecho, y sacan un versículo de contexto, fuera de contexto del Señor, para hacértelo ver. Mis amados, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La provisión del día al día debe no solamente tenernos tranquilos de que el Señor lo hará, sino también contentos, debe producir contentamiento. No se imaginan el número de veces que veo en mi consultorio, llegan los agentes de medicina y llegan y, doctor, ¿cómo está usted en la cuestión? Bien, gracias a Dios, bien. Sí, pero ¿cómo está en cuestión de la consulta? Porque sus colegas se están quejando todos. Y le dije, bueno, yo tengo 41 años, yo les digo, tengo 41 años sentado. Yo sé que después del Día de las Madres hasta vacaciones es un periodo en donde es natural la baja de consulta porque hay graduaciones, hay esto, hay lo otro. Entonces, yo diariamente recibo lo que Dios quiere que reciba, ni más ni menos. Y cuando viene el invierno en una ciudad de calor como la nuestra y que no está acostumbrado el cuerpo, las enfermedades se incrementan. Entonces, en ese tiempo yo recibo ni más ni menos de lo que el Señor quiere que reciba. Y estoy hablando en particular de la medicina. Mis amados,
En un caso estoy contento, en el otro caso estoy contento. Y mi agradecimiento siempre es al Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mis amados hermanos, esto es así en todos lados. Tenemos, repito, aquí hay una relación directa entre provisión y contentamiento. Versículo 9 dice, estamos ahí en 1 Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse, los que quieren más pan que les corresponde, los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación y lazo. En tentación y en lazo. Y en muchos, ¿qué? Muchos deseos necios y dañosos. Deseos necios y que te van a dañar. Necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Hunden a los hombres en ruina y en perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dice aquí que inclusive el dinero los hizo extraviarse de la fe. Ustedes recuerdan en la parábola de la semilla del sembrador. Recuerdan que era la semilla se tira, el evangelio se tira y cae a los lados del camino, entre pedregales, entre espinos, y cuando cae en buena tierra, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerdan que cuando cae entre espinos, dice que las riquezas de este mundo los hacen dejar toda la emoción que se vieron al ser impactados por el resplandor de las riquezas de Cristo? Pero los hace olvidarse de eso y se vuelven. Y en los tres primeros casos, al lado del camino, entre pedregales y entre espinos, la semilla no germina y no trae fruto que glorifique el nombre. Solo los que caen en buena tierra. Pero aquellas tres los vimos encendidos, los vimos de veras bien emocionados, los vimos como tocados por el Espíritu Santo. Y sin embargo, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Ok, ahora volvamos a nuestro texto en Mateo 6 para que veamos dónde están ahora. En Mateo 6, Jesucristo enfatiza mucho, nuestro Maestro enfatiza mucho en esto del pan nuestro de cada día, porque sigue diciendo ahí en Mateo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. No se acumulen tesoros en la tierra. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. No hagas tesoros en la tierra. ¿A quién se lo está diciendo? A los hijos de Dios, a los hijos de ese Padre nuestro que está en los cielos, que es santo su nombre y al cual nosotros nos entregamos como siervos del reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Es a ellos, sí, a los que está hablando. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban. Sino, versículo 20, lo contrario, sino acumulen tesoros en el cielo. Acumulen tesoros en el cielo. Mis amados, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. ¿Por qué? Versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Mis amados, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente está en los cielos? ¿Realmente está asombrado nuestro corazón por la magnificencia de su gloria y de su misericordia y bondad para con nosotros en Cristo? Mis amados, hagamos tesoros en los cielos. Veamos realmente
con claridad el reino de los cielos en nuestras vidas. Y en tanto que nuestro corazón se incline a lo material, nosotros seguiremos sufriendo, nosotros seguiremos necesitando más y más y más y más, y vamos a tener todas las consecuencias que leímos en Timoteo: más deudas, más acreedores, más problemas, en muchos sentidos. Todo lo que dice Timoteo es lo que pasa con las tarjetas de crédito, y eso es lo que pasa. Ganas poco, gastas poco; tienes mucho, gastas mucho. Mis amados hermanos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es nuestra petición. Pero repito, cuidado, porque si no lleva contentamiento lo que nos dé el Señor, y si al contrario esa falta de contentamiento muestra que nuestro tesoro no está en los cielos, sino en lo terrenal, las consecuencias, mis amados hermanos, no es una amenaza, es una advertencia. Dios me libre de amenazarlos, pero sí es mi deber advertir. Es muy diferente una advertencia que una amenaza. La advertencia es para que, si vas en ese rumbo, vuélvete al Señor en arrepentimiento y fe, y gira antes de que pagues las consecuencias de esto. Sí, antes de que pague las consecuencias. Versículo 20 dice: acumulen tesoros en los cielos. Dice, acumulen tesoros. O sea, preocúpate o preocupémonos por hacer tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Diariamente, amados hermanos, el Señor tiene la provisión destinada para ti y para mí. No va a aumentarla ni va a disminuirla el corazón que tengamos con deseos engañosos y perversos. Filipenses 4, quiero que vean conmigo, por favor. Filipenses capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Tienes una situación de que te saliste de tu presupuesto, estás con una carencia, estás con un problema. Tú buscas realmente agradar al Señor en tu economía, sin embargo estás en una situación de la cual ninguno estamos exentos, y simplemente ahora estás afanado porque tienes que conseguir a como dé lugar ese dinero. Por nada estén afanosos, sino sean en todo, mediante oración y súplica, sean a conocer sus peticiones delante de Dios. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que promete el Señor que va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios. Pablo sabía lo que estaba escribiendo, porque Pablo lo vivía. El apóstol Pablo andaba proclamando el evangelio en todos lados. Y en el versículo 10, ahí mismo, en Filipenses 4:10, dice Pablo: me alegré grandemente en el Señor de que ya, al fin, ustedes han reavivado su cuidado para conmigo. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Al fin se les ocurrió mandarme una ofrenda. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. Se fijan, Pablo está disculpándolos de que no le hayan enviado. Ustedes no tenían la oportunidad. Se preocupaban por mí, por mis necesidades, pero no tenían oportunidad. Versículo 11.
Y no que hable porque yo tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, versículo 12, y también sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. O sea, ciertamente yo estoy contento cualquiera que sea mi situación, pero ustedes, al enviar su ofrenda para mi cuidado personal, dice aquí, claro, ustedes han hecho bien en compartir con mi aflicción. Versículo 15, ustedes mismos también, ¿saben? Filipenses, al comienzo de la predicación del Evangelio, verso 15, después de que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos. Ninguna iglesia compartió conmigo en la cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo está aquí reconociendo públicamente a los filipenses que hubo un tiempo donde solo ellos estuvieron apoyándolo. Mis amados, las ofrendas que traemos a la iglesia, que nos permiten tener este grado de comodidad, las ofrendas que se usan para esta congregación, y el hecho, si se meten a Sermonaudio, en Sermonaudio tenemos de 12, un alcance mensual promedio de 12 a 14 países. No estoy hablando de Facebook, estoy hablando de lugares donde el evangelio está. Yo no entiendo cómo en Europa, en tantos países, a menos que haya gente latina que esté allá, pero ¿saben una cosa? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que a su pueblo no le falta el pan nuestro de cada día, tanto en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. Mis amados, gracias a Dios que el Señor ve por nuestra provisión. Segundo aspecto, perdón. Nuestra provisión, ahora nuestro perdón. ¿Qué dice en Mateo 6? Mateo 6 nos dice el Señor: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vean aquí cómo lo dice el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, y déjenme parafrasear o traducir. Se da por hecho de que cuando nosotros solicitamos perdón de parte de Dios para nuestros pecados, se da por hecho que nosotros ya hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros. Se da por hecho. La oración lo dice así: perdona nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros hemos, tiempo pasado, hemos perdonado a nuestros deudores. Hemos perdonado a nuestros deudores. Pregunta: ¿estás acarreando falta de perdón en el día a día como hijo de Dios que eres? ¿Estás guardando un resentimiento, un coraje contra tu hermano, tu hermana, o aún contra un incrédulo? ¿Estás llenándote de raíces de amargura en tu corazón y quieres ser perdonado y le confiesas al Señor tus pecados, pero tú no puedes perdonar? Tú sí quieres ser juez de aquel que te ofendió, porque lo que te hizo fue terrible. Mis amados, perdona nuestros pecados como nosotros, o perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Está presuponiendo que yo no tengo ningún problema con nadie.
está presuponiendo que yo no tengo problema con nadie. Ahora, si este punto no fuera importante, nuestro Señor Jesucristo tampoco lo enfatizaría. Pero fíjense cómo termina el Padre Nuestro, versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres, versículo 14, sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero, versículo 15, pero si ustedes no perdonan a los hombres, si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus transgresiones. Es demasiado enfático, tajante y terminal este comentario, esta aseveración de parte del Señor. Tú no perdonas, tú no eres perdonado por Dios. Tú perdonas, eres perdonado, tienes acceso al perdón de Dios. Mis amados, en el momento que tú no perdonas la ofensa, es porque tú te sientes santo y justo. Tú estás juzgando con un juicio equivocado, totalmente nublado por la grandeza de tu yo, de tu egocentrismo, y consideras que esa persona no es digna de tu perdón. Y estamos tomando un lugar que es muy peligroso, porque eso es solamente Dios. Estamos tomando un lugar muy peligroso. Le corresponde solo a Dios. Esto, mis amados, es para orar, es para tomarlo con un temor de Dios reverente, porque esto es en el común de las familias en la fe, de los creyentes, hijos e hijas. Es muy común guardar resentimiento y guardar la ofensa un tiempo suficiente hasta sentir que ya lo castigué a la persona por su falta que cometió contra mí. Mis amados, delante de Dios, tú todo ese tiempo no tienes perdón, por más que tú le pidas perdón. Mis amados, esto lo dice el Maestro, nuestro Señor. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es una realidad. Somos carne. Vamos a ser ofendidos, vamos a ser lastimados, claro que sí. Vamos a ser vituperados, vamos a ser denigrados, se va a hablar pestes de cada uno de nosotros, sí. El asunto es, ¿tienes derecho a guardar la ofensa? Y bíblicamente la respuesta es no, bajo ninguna circunstancia, si eres un hijo de Dios. Si realmente su nombre va a ser santificado en tu oración, si su nombre va a ser santificado en el resultado de tu oración, no tienes ninguna posibilidad de guardar la ofensa. Y si quieres realmente que sea esa oración realmente glorifique el nombre del Señor. Nuestra provisión diaria está asegurado, nuestro perdón está dependiente del perdón que nosotros mismos estemos dando o que estemos guardando para dar a otros. ¿Se fijan? O sea, en el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no hay una condición. En el perdón sí hay una condición. Eres perdonado si perdonas. Eres perdonado si perdonas. Eres perdonado si perdonas. Sí. Es la condición. Ahí está. Es una petición condicionada a su respuesta. Y esto obviamente tiene también relación con la siguiente petición, que es su protección. Esta es un área muy débil, la de guardar resentimientos. Y de ahí viene la siguiente petición, ¿cuál es?
No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pregunta: si tu esposo, si tu esposa, si tu hijo, si tu hija te ofenden de un grado de ofensa que te partió el corazón, tú dijiste, ¿cómo es posible que se haya atrevido a esto siendo mi hijo, siendo mi esposa, siendo mi esposo? Simplemente te dio un golpe tremendo, te zarandeaste. Y la petición tercera habla de la protección. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor te está poniendo en un terreno ¿de qué? De prueba de tu fe. Sin embargo, Satanás, el mismo terreno de prueba de tu fe, lo toma para usarlo. ¿Por qué? Porque la tentación viene de parte del diablo, la prueba de fe viene de parte de Dios. Satanás, ahí estás, el Señor va a probar tu fe. Y permite que tu mujer, tu hijo, tu hija te ofendan. Y ahí estás, ya entraste en ese terreno. Y Satanás te va a tentar. Te va a tentar para que tú seas juez de los hechos contra tu hijo, contra tu hija, contra tu esposo, tu esposa, contra tu jefe, contra alguien muy querido. Y vas a ser tentado, mis amados. No es gratuito que en Santiago capítulo 1, toda la primera parte nos habla de las pruebas de nuestra fe, y toda la segunda parte del primer capítulo de Santiago nos habla de las tentaciones y de la concepción del pecado. No es gratuito, léelo con detenimiento, Santiago 1, y vas a ver toda la prueba de fe y luego vas a ver la tentación. ¿Por qué? Porque hay una directa conexión uno de otro. En el libro de Deuteronomio dijo el Señor que cuando los llevó al desierto, al pueblo del Señor, al pueblo cuando los sacó de Israel y los llevó por el desierto, los llevó ¿para qué? Para probar lo que había en su corazón, para probar lo que había en su corazón. El Señor ya lo sabía, lo que había en su corazón: pura amargura, puro resentimiento. Se la pasaron quejándose de Moisés, se la pasaron quejándose de Dios mismo, se la pasaron quejándose del maná, el alimento celestial, porque estaba mejor el alimento del mundo. ¿Qué pasó? Esa prueba de su fe para mostrar lo que había en su corazón los hizo ¿qué? Les fue un platillo ¿para qué? Para ser utilizado por Satanás en unión con su carnalidad, y lo que hicieron cayeron en tentación. Pregunta: ¿cuántos de esos hombres y mujeres que fueron sacados de esclavitud vieron la tierra prometida? Solo 2. De 3 millones, solamente 2, Josué y Caleb. Los demás todos se murieron en el desierto. Solo 2 cayeron bajo el juicio de Dios, solo ellos. Su corazón estaba lleno de amargura. Mis amados, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal estás diciendo, eso es una prueba de mi fe. Concédeme la gracia de perdonar. Concédeme la gracia de no creerme ser Dios porque no lo soy. Concédeme la gracia del arrepentimiento, porque aunque no quiera me siento mal, me da coraje. Podemos pedirle a Él, podemos rogarle a Él que nos ayude, que no podemos por nosotros mismos. Me da tristeza que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa me haga esto cuando yo lo trato tan bien. ¿Qué estás diciendo? ¿Que eres Dios? ¿O te ves a ti mismo como Dios? Tenemos que cuidar mucho, porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y es bien fácil que salga por nuestra boca lo único que hay en el fondo de nuestro corazón. Nos creemos que merecemos todo
y no merecemos nada. Jesucristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados. Jesucristo vino, el pan de vida, para alimentar nuestra alma y nos sacó de muerte a vida. Él es nuestra provisión más valiosa. Jesucristo es exactamente, no solamente nuestra provisión, sino también de traer alma, vivificar nuestro espíritu por su espíritu. El espíritu de Jesús es el que nos trajo arrepentimiento y fe. Él nos trajo a la posibilidad de tener también el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús en la cruz colgó todos nuestros pecados, por Él fuimos nosotros recibidos como hijos y adoptados como hijos, porque Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Nosotros resucitamos juntamente con Él, pero si es que hemos muerto juntamente con Él, mis amados, nuestra provisión se llama Cristo, nuestro perdón es Cristo, y es la única manera de acercarnos a un Dios santo. Por eso la oración del Padre Nuestro empieza: santo, 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 santificado sea tu nombre. Podemos hacer grandes oraciones, pero si nuestra oración no es exactamente en el orden que lo estamos viendo aquí de parte de nuestro Señor, posiblemente esa oración no llegue ni al techo. Tenemos que cuidar mucho, mis amados. Jesucristo es la provisión de Dios para un pueblo que estaba muerto y los trajo a vida. Él es el perdón de Dios para darnos paz con Dios. Y Jesucristo es nuestro protector, porque Él es el que está intercediendo a la diestra del Padre. Hebreos 5:27 así lo dice, que Él vive perpetuamente para interceder por los que ha salvado. Mis amados, Él está intercediendo perpetuamente. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en tentación, sino que Él nos libre de todo mal. Amados hermanos, estas tres peticiones son las que nos corresponde a nosotros con respecto a nosotros. O sea, son de nosotros para respecto a nuestras necesidades. Las tres primeras peticiones que hicimos o que nos muestra el Padre Nuestro tienen que ver con lo que pedimos respecto de Él: que su nombre sea santificado, que venga su reino a nuestras vidas y que controle nuestras vidas los 24/7, y que además sea hecha siempre su voluntad y no la nuestra. Eso nos protege de las otras tres peticiones que vayamos a hacer. Eso nos protege, nos da paz, nos da tranquilidad. Vean lo que dice, vean conmigo por favor en Santiago 4. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es lo que estamos viendo ahorita. Santiago 4, dice la palabra del Señor. Santiago dice la palabra del Señor así: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿No vienen acaso de sus pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. Versículo 3. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos. Piden con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlos en sus placeres, en sus deleites. ¿Sí? Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿No saben? Almas adúlteras. Amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? Él, versículo 5, celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes. Él celosamente. Mis amados, Dios es un Dios celoso. Él nos adquirió a precio de sangre.
¿acaso no va a tener celo si le pertenecemos a Él? Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Limpien sus manos, pecadores. Y ustedes, los que son así de fluctuantes, de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se torne en llanto y su gozo se torne en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y Él los exaltará. Amados, el Padre Nuestro es una forma que el mismo Maestro con sus discípulos les mostró. Creo que cada uno de nosotros puede ver en esa forma, y todo lo que habla, esas 6 peticiones, 3 con respecto al Padre y 3 con respecto a nosotros, yo creo que podemos aprender siempre a orar de una mejor manera, o de una manera que realmente exalte el santo nombre que sobre nosotros ha sido invocado. A llegar ante el trono del Señor y simplemente empezar, pide, sin haber ni siquiera una pausa, y hablado de su santidad, su grandeza, su gobierno, su soberanía, su divina providencia. Creo que es un gran error, sobre todo si tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Mejor que alabes mucho y exaltes mucho y adores mucho al Señor y pidas poco para ti, porque ahí lo dice también, en el mismo capítulo lo dice, y ahí dice, vean conmigo Mateo, a la vuelta, en el versículo 33, en Mateo 6:33, busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios en sus vidas y todas las demás cosas les serán añadidas. Por tanto, versículo 34, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Bástele a cada día sus propios problemas. Mis amados, no ganamos nada, pero en cambio, si mostramos nuestra falta de fe, si mostramos nuestra inconsistencia con lo que la palabra de Dios nos dice y con lo que el Espíritu Santo nos redarguye, que el Señor aplique esta palabra a nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente te pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder para hacerlo, y obviamente tuya la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor, amados.